¿Qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, yo soy Miguel Cepeda y el día de hoy vamos a hablar de género, feminismo y derechos humanos. Me parece que los temas de género y derechos humanos son tópicos muy importantes hoy en día que además mucha gente ignora. Pero sobre todo en América Latina, donde está más que presente el machismo y la opresión, que por más que estén normalizados no dejan de ser un tema de debate. Si bien mi intención no es hablar con la verdad absoluta, ya que no la tengo, sí puedo hablar desde mi experiencia y además con los conocimientos que he adquirido en los últimos meses, que ciertamente han sido muy enriquecedores y me veo la obligación de compartir, ya que a partir de estos conocimientos podemos hacer una diferencia colectiva y promover la igualdad a través del cuestionamiento de ciertas conductas y dogmas que están presentes en nuestra sociedad y vida diaria. Y uno de los conceptos que quiero abarcar en esta introducción es el patriarcado, que puede definirse de manera muy simple como el predominio del varón en una sociedad, que además, como indica Gerda Lerner, este ha tenido sus orígenes en principios pseudonaturales, así como se refiere a la dominación masculina como un supuesto fenómeno universal de carácter natural. Que hoy en día, desafortunadamente, para muchos este concepto no tiene validez. Y para aquellas personas que cuestionan e incluso están en contra de movimientos sociales como lo es el feminismo, movimientos antirracismo e incluso aquellos que buscan una igualdad de derechos humanos, quiero presentar algunas cifras oficiales que demuestran cómo es que estas problemáticas en nuestra sociedad se han normalizado y sistematizado, hasta crear brechas a las que mediáticamente se les da muy poca visibilidad. Empezando con que, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, por sus siglas INEGI, en 2017 las mujeres mayores de 12 años realizaron 39.1 horas de trabajo no remunerado en promedio a la semana, mientras que los hombres de 12 o más años realizaban 14.1 horas en promedio a la semana. Por su parte, la brecha salarial es uno de los sectores donde podemos percibir un gran contraste en comparación de otros países, ya que en 2019 el INEGI reportó que la brecha salarial, al menos en México, entre hombres y mujeres fue de 18.9%, que va por encima de la brecha salarial promedio a nivel global, que es de 13%. En cuanto a la violencia experimentada, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública, en 2019 una mayor proporción de hombres con respecto a mujeres declaró haber sido víctima de algún tipo de delito. Lo interesante aquí es que, de acuerdo al INEGI, en 2020 los principales delitos cometidos en contra de las mujeres son los relacionados con el abuso sexual, con un 42.6%, y la violación, con un 37.8%, mientras que los principales delitos cometidos en contra de hombres no son de este índole. El género es un tópico muy extenso y muy rico en cuanto a historia y teoría, que además se ha ido enriqueciendo, pero sobre todo cobrando relevancia y cobertura mediática en los últimos años. Y para comprender un tema tan amplio como este, hay que hablar de este a partir de su origen. El término gender fue acuñado por John Money en el 55 para estudiar a las personas intersexuales, y a partir de esto empieza a separar la asignación de género con base al sexo. Pero también es muy importante cuestionarnos la construcción social de género, cómo aprendemos a ser hombres y mujeres. El género expresa la idea de que las identidades, los roles y las conductas se identifican en cada sociedad como distintivos de los hombres y las mujeres. John Scott, por su parte, dice que el género es una categoría útil para el análisis histórico y cuestiona cómo es que actúa el género en las relaciones sociales humanas. Algunas teóricas muy importantes de las que podemos hablar con respecto al feminismo son Gayle Rubin y Judith Butler. Rubin nos habla del sexo como una categoría en la que podemos hablar de mujeres y hombres, y el género es una categoría en la que hablamos de lo femenino y lo masculino, que a su vez es una construcción social determinada dependiendo del tiempo, cultura y espacio que está en cambio de manera constante. Judith Butler, por su parte, habla sobre cómo el sexo ya no se puede considerar una verdad, sino que considera que estamos ante una significación performativamente realizada. Como reflexión en este tópico, me gustaría apelar a lo que indica Elvira Burgos dentro de su artículo En qué, por qué y para qué somos diferentes varones y mujeres, su versión de la diferencia sexual. Antes de nacer se nos impone un sexo como la verdad absoluta de nuestro ser, y es a partir antes de incluso de nacer que imitamos conductas, discursos, posturas y actividades que van con el ideal de feminidad o masculinidad, culturalmente diseñados sin origen ni autoría evidentes. El feminismo, al igual que el género, es un tema muy amplio y rico, que cada vez ha tomado más relevancia, e intentaré abordarlo de manera breve pero eficiente. Me gustaría iniciar hablando de la obra El feminismo es para todos de Bell Hooks. Y es que este texto me parece una gran introducción al feminismo, y es que Bell Hooks hace un gran trabajo hablando del feminismo de manera concreta y directa, lo cual hace esta lectura una mucho más digerible. Y algo que admiro mucho de esta lectura es que desde el primer momento Bell Hooks nos plantea que el feminismo va en contra del sexismo, lo cual resuelve de manera muy rápida un reciente debate mediático que ha tergiversado el movimiento. Dentro del feminismo, a manera histórica, hablamos de olas. La primera ola abarca desde la Revolución Francesa y trata temas como la definición de ciudadano y cómo entonces era intrínseca de hombres heterosexuales blancos y cristianos. La segunda ola, por su parte, abarca desde 1949 y legitimiza la teoría de género. Algo muy importante dentro de esta segunda ola es el postulado de Simone de Beauvoir y cómo una mujer no nace si no se hace. La tercera ola, por su parte, abarca desde 1990 y esta nos habla de una nueva agenda internacional, donde el concepto de género es internacional y se buscan mismos salarios a través de la institucionalización.
Por último está la cuarta ola, que abarca desde el siglo XXI. En esta ola se tratan temas como las identidades sexogenéricas, la multiculturalidad, la práctica global del feminismo, nuevas masculinidades, interseccionalidad, el aborto, etc. Junto con el feminismo, algo muy importante de tratar me parece la interseccionalidad, que fue un término acuñado por Kimberly Crenshaw y retomado por otras teóricas como Patricia Hollins. La interseccionalidad busca dar cuenta de la percepción cruzada de las relaciones de poder que se centra en las desigualdades sociales y además analiza las interacciones entre estructuras sociales. Angela Davis indica que las tres principales desigualdades son la raza, el género y la clase. Por último, hablaré de derechos humanos. Podemos considerar el mayor hito en cuanto a derechos la Declaración Universal de Derechos Humanos, proclamada en el 48 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Los derechos humanos están ahí para que la vida sea digna e incluso la idea de dignidad va cambiando con el tiempo. Los derechos humanos pueden ser civiles y políticos. Estos son aquellos que garantizan la participación de cualquier individuo en la vida social y política. Están los derechos económicos, sociales y culturales, y es cuando el Estado debe actuar como promotor y protector del bienestar económico y social. Por último están los derechos de solidaridad, y esto es el derecho a beneficiarse por igual de una sociedad, en una sociedad internacional con un progreso social. De lo más importante de esta declaración es la igualdad y la no discriminación. La igualdad es un principio básico en los derechos humanos, que ante la ley supone que las personas tenemos los mismos derechos, pero la igualdad sustantiva supone la modificación de circunstancias que impiden a las personas el ejercicio de sus derechos. Por otra parte, la discriminación es cualquier acto que vulnera, anula y o reprime algún derecho de otra persona. La discriminación puede ser directa o indirecta, donde la violencia directa habla del tratamiento diferenciado basado en alguno de los rasgos prohibidos que vulnere derechos fundamentales, mientras que la discriminación indirecta ocurre con el derecho de un tratamiento formalmente neutro entre personas que en los hechos son diferentes, por lo que el grupo en mayor debilidad se ve afectada. Y por último, ¿cuál es mi propuesta de solución? Una vez que estamos informados de esos temas, ¿cómo es que podemos ponerlos en práctica y además lograr un cambio con estos? Si bien lo que estoy proponiendo funciona de manera individual, es muy importante promoverlo e incluir a muchas personas, para generar un ambiente más sano y consciente de esas problemáticas, pero además para así lograr un cambio colectivo. Las acciones que propongo son las siguientes. Como número 1, me parece muy importante compartir el cuidado. Y es que este punto me parece muy importante, ya que como mencioné en la introducción, las mujeres le dedican mucho más tiempo que los hombres a las tareas de cuidado y el trabajo no remunerado. Y al compartir el cuidado se promueve un ambiente de igualdad de responsabilidades, que a su vez no estigmatiza a ningún género. Como segunda parte, también me parece muy importante rechazar el binarismo de género, ya que los términos binarios en cuanto a género se refiere, excluyen a aquellas personas que no se identifican en esas categorías. Por lo tanto, asegurar la igualdad y derechos de las personas que no se identifican con esas categorías es una parte inherente de la igualdad de género. Y por último, también me parece de gran importancia promover las nuevas masculinidades, ya que en una gran parte de las culturas se ha promovido un estigma con respecto a la figura masculina, donde a los varones se les obliga a ser fuertes, no mostrar sus sentimientos, pero además con cumplir estándares físicos que realmente no todos podemos cumplir. Y quiero recalcar que todas las expresiones de masculinidad son muy importantes y hay que promoverlas. Por mi parte, eso sería todo y espero les haya gustado mucho este video.